Bien, ahí está. Decía que una vez las clases las vamos a grabar, como hicimos en el primer trimestre, y a partir de mañana, creo que directamente en el aula virtual de comunidades, debajo donde están los horarios de la clase, vamos a poner el link de acceso al canal de YouTube, donde van a estar las clases como en el primer trimestre. ¿Está bien? Para que puedan consultarlas cuando quieran. No hay ningún problema con eso, todos más o menos ya van a llegar, todos no tienen ningún inconveniente en ese sentido. Me parece que el aprendizaje del primer trimestre ya nos pone a todos en el mismo lugar en ese aspecto. ¿Qué otra cosa? Bueno, los horarios ya lo habrán visto todos y todas, cada uno sabe dónde tiene que ir. ¿Queda alguna duda con respecto a eso? Chicos, chicas, los escucho. En general, ¿cómo nos vamos a distribuir? ¿Está claro? Más allá de esto de física y química, que más adelante veremos cómo se va acomodando, pero en respecto a matemática, ¿estamos de acuerdo dónde va cada uno, no? Cada una. Sí, profe. Bien. Bueno, ahora entonces voy a compartir mi pantalla y vamos a hablar primero de las cuestiones de índole más burocrática, para si ustedes pueden empezar a ordenarse con cierta predecibilidad y acomodar su agenda de tal manera que tratemos de que nos sorprenda lo menos posible el devenir. En principio la materia va a ser toda de índole virtual, como fue el primer cuatrimestre. No creo que haya grandes novedades al respecto en este segundo cuatrimestre. Calculo que esto va a cambiar recién, eventualmente el año que viene. Por ahora, salvo las otras materias, como la química y física, que tendrán un laboratorio, las materias o asignaturas de índole más teórica, entre comillas, como estas, van a seguir estando en la esfera de lo virtual, hasta que encontremos la solución definitiva o semidefinitiva al tema del coronavirus y la pandemia. Calculo que cuando estén ustedes todos y todas vacunados, calculo que podremos ahí empezar a ver el panorama con otro optimismo. Bien, voy a compartir la pantalla. Creo que va a ser por duplicado esto. Antes de empezar, casi me olvido, quería comentarles que vamos a tratar de, en lo posible, voy a poner esto para que se vea. Están viendo todo la pantalla del PowerPoint, ¿no? Sala 1 y sala 2. Sí, se ve. Sí, se ve. Bien, perfecto. Les decía, en lo posible, si podemos estar como hicieron hoy, a las 6:15, 18:15, lunes y viernes, para agilizar la admisión, les agradezco, así ganamos tiempo, porque son muchos, seguramente en estas primeras clases van a ser un buen número de gente, y la verdad que lleva bastante tiempo admitirlos a todos. Entonces, para ganar tiempo y poder aprovechar las 2 horas de la clase de la mejor manera, vamos a tratar de estar a las 18:15, para así yo los voy admitiendo, por un lado. Por otro lado, se me fue lo que iba a decir, así que ya me voy a acordar. Pero no se olviden de tratar de estar a las 18:15, lunes y viernes, para darle la admisión a todos y a todas. Bueno. Sí, eso. A diferencia del primer cuatrimestre, fíjense que vamos a estar generalmente los docentes solos a cargo del aula virtual. Y ustedes son muchos y muchas. Entonces yo les pido que tanto para la sala 1 como para la sala 2 hagan las consultas por chat, pero alguien tome la posta y vaya haciendo un seguimiento y que me vaya deteniendo eventualmente si la consulta o se hace reiterativa o amerita en la interpretación del que me esté siguiendo que vale la pena detenerme. Además pueden abrir el micrófono y detenerme como hicimos en el primer trimestre, eso tiene la total libertad, pero digo, el que no puede abrir el micrófono para que no se quede fuera de la consulta, les pido por favor que el que
abre el micrófono, que uno tome la posta en la sala 1 y otro en la sala 2, cualquiera, el que tenga ganas, podemos hacerlo rotativo esa tarea, y me detenga eventualmente ante una consulta persistente o reiterativa que sirve para aclarar las dudas. ¿Puede ser, chicos, chicas? ¿Podemos tomar esa tarea? Sala 1 y sala 2. El que tenga ganas. Sí, no hay drama. Sí, sí. Buenísimo, porque yo no voy a poder estar viéndolo, por eso le voy a escuchar por ahí que salta el ruidito del chat, pero no puedo salir y verlo. Así que les pido por favor. Esas dos cosas quería enfatizar porque si no se hace muy trabajosa la tarea de contar la clase. Esperen porque sigue entrando gente. Y la otra cosa es eso. Hoy me atrasé un poquito, pero la idea es que, como hacía Bedelí, entre comillas, a las 18:45, o sea, hasta 15 minutos de iniciar la clase voy a esperar. Después no puedo esperar porque ya empecé la clase y se me va a pasar. O sea, que tratemos el que está después de las 18:45, o alguno me indica que está, si yo freno la clase y le doy la admisión, porque si yo no lo admito no va a poder entrar. O voy a seguir de largo. Así que también, por favor, les pido que me indiquen si entra alguno más tarde, el que esté prestando atención, me lo diga. Pero tratemos igual, en la medida de lo posible, hacer el ingreso antes de las 18:45. Esas tres cositas. Así podemos aprovechar mejor este rato. ¿Bien? Bueno. Vamos a ver si están funcionando las postas de la sala 1 y sala 2. ¿Hay alguna consulta antes de empezar? ¿Sala 1, sala 2? Escucho. ¿Ninguna? En el chat pusieron que si los viernes no tenemos tarea de aula de matemática hasta las 18:30. Ah, bueno, claro, es verdad. Está bien, pero claro, todos tienen, ¿no? Sí. Bueno, ahí vamos a estar. Bueno, ahí vamos a empezar más tarde. Los viernes se nos va a atrasar un poquito. La idea que yo tengo es nunca, pero nunca de los nunca pasarme de las 20:30. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Por muchísimas razones, pero la principal es que en estas condiciones de virtualidad, más de 2 horas de conexión en un encuentro con una sola persona que está contando algo, no tiene ningún sentido. Para mí 2 horas ya es una enormidad de tiempo. Yo estaba más del lado de que esto no durara más de 1 hora y media, pero bueno, hay veces que hay que encontrar un equilibrio ahí. Entonces, los viernes probablemente tengamos que empezar un poquito más tarde, pero el compromiso mío es que a las 20:30 los voy a liberar siempre. ¿Está bien? Por más que no termine lo que quería terminar. Después veré cómo lo acomodo. ¿De acuerdo? Así que en ese sentido no se preocupen, pero es verdad que los viernes, lamentablemente, tienen que empezar un poquito después. Bien. ¿Alguna otra cosa? Nada más. Bueno. Como verán aquí, tenemos Matemática 2, segundo cuatrimestre 2021. No sé si alguien le está recursando del año pasado, pero a diferencia del año pasado, que fue bastante extraordinario el cursado, este año Matemática 2 la vamos a dar tal cual la dábamos en forma presencial o en condiciones de normalidad. Es decir, vamos a discutir todo el temario del libro, tomo 2, y vamos a dar todo el programa analítico de la asignatura. ¿Está bien? El que es regular del segundo cuatrimestre del 2020 y le está recursando para refrescarla como oyente, tenga en cuenta eso, que la vamos a dar completa ahora, a la materia. El año pasado, por motivos ya casi obvios, no pudimos discutir todos los contenidos de la asignatura en forma sincrónica. Los docentes que van a tener en este cuatrimestre, soy yo, por ahí algunos todavía no me conocen, yo soy Santiago Bortolato, soy graduado de esta facultad, soy licenciado en Química, después tuve la suerte de hacer el doctorado en Ciencias Químicas en la facultad,
y después, bueno, especializarme, investigar y entrar en CONICET. Entonces yo soy investigador de CONICET y soy profesor adjunto del área de matemática. Además están Alcides Leguto, que es el otro profesor de teoría, Lucía, Manuel, Noelia, Florencia, Juan Pablo y Susana, que van a ser los jefes de trabajos prácticos. No todos van a, cada uno según su comisión va a tener a uno u otro. Y Marisa Quiroga es la otra docente, la otra profesora que está en las comisiones de la mañana. Pero a la noche, bueno, van a estar conmigo en el espacio de los lunes y viernes. Vamos a tener 2 canales de comunicación, como teníamos en el primer trimestre también, con Matemática 1, pero acá, bueno, sí, igual. Lo que pasa es que cambió habrán visto que obviamente tenemos comunidades, un aula virtual en Matemática 2. La lógica de trabajo es la misma que la de Matemática 1, pero es un poquito menos esquemática, menos ordenadita en un punto, menos estructurada. Van a tener todo el material, se va a ir subiendo núcleo conceptual a núcleo conceptual, pero no van a tener el desglose tan pormenorizado que tenían en Matemática 1, ¿se entiende? No van ya se habrán dado cuenta. Tiene un montón, o sea, hay una explicación bastante clara en ese sentido. Se supone que la idea es que ustedes vayan ganando más autonomía a medida que van avanzando en la carrera. Entonces, en Matemática 2 apostamos a que su desenvolvimiento sea más autonómico y no necesiten tantas explicaciones de cómo proceder en cada instancia. Va a estar toda la información bien ordenada, bien discutida, pero no tan esquematizada como en Matemática 1. Todavía no tenemos publicados los horarios de consulta, porque bueno, vamos a ver un poco cómo son sus horarios. El viernes probablemente yo ya le consulte cuando a ustedes le convenga, que ponga mi consulta o mis consultas, así la mayor cantidad de gente posible puede estar presente. Bueno, todos han visto entonces el aula virtual de Comunidad de Matemática 2, ¿no? Ahí no hay dudas. Lo pregunto casi una obviedad, pero para quedarme tranquilo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sí. Además, en el transparente virtual de la facultad, que ese voy a entrar ahora para que lo vean, ese voy a entrar por las dudas, tenemos, no sé si lo han visitado mucho, algunos probablemente más, otros menos. Yo entro en la carrera química, que es la mía. Fíjense que tenemos en el transparente virtual de matemática, tenemos, me siguen, ¿no? Tenemos matemática 2, accedemos por el link, y quiero mostrarles, porque acá está, en este lugar, que es el lugar de la facultad, el programa analítico de la asignatura. ¿Está bien? La unidad 1, que es la integral, la unidad 2, que es campos de escalares, la unidad 3, que es ecuaciones diferenciales ordinarias, la unidad 4, que es integrales múltiples y curvilíneas. Son estas 4 unidades. Estas 4 unidades están en el libro, tomo 2. ¿Está bien? Tengan presente el programa analítico, acá está, por cualquier consulta o duda, para después que no haya ninguna sorpresa, sobre todo en el examen final de la materia. ¿Está bien? Bueno, acá está obviamente la bibliografía y material, recomendado, y demás. Vuelvo a donde estábamos. Una consulta. Sí. ¿De esta materia va a haber un parcial también, además del final? Sí, a eso iba en este momento. Va a haber un parcial para regularizar la materia. La idea es, como en Matemática 1, que ese parcial, en ese parcial podamos abarcar la mayor cantidad de contenidos posibles de la asignatura. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona el cursado, pero la idea es que entre lo más que podamos llegar a discutir, la máxima cantidad de temas posibles. El parcial va a ser el sábado 6 de noviembre, vayan reservándoselo a la mañana, y el recuperatorio sustituto va a ser el miércoles 17 de noviembre
a la tarde-noche. ¿Está bien? Tipo 6 de la tarde, eso después lo vamos a ir ajustando. ¿De acuerdo? Ténganlo muy presente, porque son las fechas como más que ordenan el cuatrimestre. Fíjense que tratamos de ponerlo lo más adelante del cuatrimestre posible para que podamos en forma cómoda evaluar la mayor cantidad de contenidos posibles en el parcial. De tal manera que el examen final no les quede muy extenso en términos de cantidad de temas para preparar. El cursado está pensado para que podamos ver todos los temas del programa analítico en el cursado. O sea que no va a quedar en principio nada, si sale todo bien, por fuera del cursado sincrónico. ¿Está bien? No va a quedar como en Matemática 1 unos temas por fuera del cronograma establecido del cuatrimestre. En Matemática 1 pasó porque ya saben, porque empezó el cuatrimestre más tarde en Matemática 1 ingresantes. Matemática 2 estamos empezando como empieza todo el resto de las asignaturas. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros con esto? Sí, sí. Bien. Profe, Sí. una pregunta. ¿Habría un final o ya con este parcial se terminaría? No, hay un final, hay un examen final, porque en el parcial no van a ser evaluados todos los temas del programa analítico. El caso ideal, ya les adelanto, la idea es que en el parcial, si todo sale bien, es tomar la unidad de integrales, que es la unidad número 1, la unidad número 2, que es de ecuaciones diferenciales ordinarias. Sería como y eventualmente, si nos entra algo de la unidad 3, que es de campos escalares. Fíjate que nos va a quedar la unidad de 4, que es de integrales de línea y múltiples, y algo de campos escalares sueltos. O sea que, bueno. La de mínima, si todo sale mal, es que en el parcial entre integrales y ecuaciones diferenciales ordinarias, que es la unidad 1 y 2, que es un poco más de la mitad de la materia. Sería como 2/3 partes de la materia. ¿Está bien? Listo, gracias. Porque si bien son 4 unidades, la asignatura no es que cada unidad tiene la misma extensión o la misma duración. Las 2/3 partes de la materia sería integral y ecuaciones diferenciales ordinarias. Y 1/3 de la materia es lo otro. Profe, ¿y el Sí. final qué se acercaría? ¿Diciembre, enero? Sí, las mesas, una vez que terminemos la regularidad, que creo que es en la semana esa del 20 de noviembre, el 19 de noviembre, termina el cuatrimestre. Ya en la otra semana, creo que tenemos la primera mesa. Obviamente, va a ser raro que ustedes puedan aprovechar esa primera mesa para rendir, porque van a terminar muy justito. Pero en ese turno hay tres exámenes, hay 3 llamados. ¿Está bien? ¿Cómo ve, profe, el tema con Matemática 1? Con el final de Matemática 1. Bueno, y tienen que primero rendir Matemática 1. Por eso. Probablemente ustedes, los que han cursado Matemática 1 en el primer trimestre, no han podido rendirla todavía al examen final. Tienen que aprobar el examen final de Matemática 1 para poder rendir el examen final de Matemática 2. No para regularizar Matemática 2, eso tiene que estar claro. Ustedes pueden regularizar Matemática 2 perfectamente sin tener aprobada Matemática 1. Pero para rendir el examen final de Matemática 2, tienen que tener aprobado el examen final de Matemática 1, es decir, acreditada la materia. ¿Se bien? pueden hacer en llamados continuos? Sí, se pueden hacer en llamados continuos. No es recomendable. La recomendación más sensata sería que dediquen el turno o el llamado o la mesa de noviembre-diciembre de este fin de año para rendir Matemática 1 y dediquen después la mesa de febrero-marzo para rendir Matemática 2. Eso sería lo más prudente, precavido y sensato. Después cada uno tiene la libertad de organizarse de la manera que quiere, pero es un consejo que le damos desde el área. ¿Está bien? Profe, otra Sí. consulta, porque no sé si interpreté bien, pero a esto si nosotros rendimos Matemática 2 en condición de regulares, ¿los temas que entran en el final son todos o entraría ese tercio que no se llegó a evaluar de la materia en el En parcial? principio la idea es si las cosas salen bien, es que solamente va el tercio ese que queda sin evaluar.
si las cosas salen bien, quiere decir, si podemos tomar el parcial en las condiciones que nosotros creamos que estamos evaluando bien los primeros temas. Ese es el plan A. El plan A es que en el parcial ustedes aprueban esas unidades. No las volvemos a evaluar después, porque ya justamente se evaluaron en el parcial. ¿Está bien? Perfecto. Esa Creo que- es la condición ideal. Vamos a ver después si podemos llevarla adelante, pero ese es el plan que tenemos. Y en el final de matemática 1, ¿qué se evaluaría? Todo. Bueno, no sé, en principio no sé cómo ha quedado ahí, porque hay que... La idea es que se evalúe, ¿cómo se llama? Aplicación Vectores. derivada y vectores. Las unidades que no se evaluaron en el parcial. Claro, que son aplicación de la derivada y vectores. Claro, pero, y este es un pero grande, en matemática 1, la unidad de aplicaciones de derivada requiere como una evaluación permanente de las otras unidades, de funciones para adelante, porque funciones y derivada y límite están todas como metidas en la aplicación de derivada. Hay como una continuidad conceptual en esas unidades, ¿entiendes? Entonces, cuando uno estudia aplicación de derivada, en verdad está estudiando un poco todo. ¿Está bien? Acá, en matemática 2, una vez que ustedes aprueban el parcial, que aprueban la unidad integral de una variable, y aprueban ecuaciones diferenciales, los temas que le quedan son como unidades más independientes. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, como que estudian un poquito más acotado ese examen y le queda más corto. ¿Está claro? Después se van a dar cuenta igual, pero es un poco para que empiecen a ordenarse. ¿Está bien? Profe, ¿y qué hay? ¿Mes en diciembre y después en febrero? Diciembre, febrero, después después tienen julio, agosto, diciembre otra vez, tienen como 5 años para rendirla. Claro, no, pero en enero no hay, a eso me refería. No, en enero hay receso y las mesas de enero, entre comillas, serían febrero, marzo. Ahí tienen 3 exámenes más. Cada Perfecto. mesa son 3 llamados. Ah, bueno. ¿Está bien? O sea que de acá, cuando termine el cuatrimestre, hasta que volvamos a empezar las clases, tienen 6 exámenes. 6 posibilidades para rendir. Profe, y una última consulta. ¿Mesas flotantes de matemática 1 no hay? No hay. Son solamente para el ciclo superior esas mesas. O alguna materia del ciclo básico que adeude exámenes porque no los tomó en la situación de pandemia, pero ya cada vez son menos. El caso de matemática no es así. Nosotros hemos tomado todos los exámenes ya. ¿Está bien? Sí. Sí, gracias. La falta del el trabajo por el parcial. Sí, por el parcial me tienen que pedir un certificado y yo se los doy para que lo puedan llevar al trabajo. ¿Eso? Bien, perfecto. Bueno, hay un montón de cosas, detalles del cronograma y de las evaluaciones que a medida que avancemos en el cursado se irán aclarando, ¿no? La idea es un poco presentar a grandes trazos como la fecha más importante del cuatrimestre para que ustedes se organicen y tengan cierta previsibilidad, pero obviamente van a quedar un montón de preguntitas dando vueltas. Pero vamos a poder solventar todas ahora. Así que tengámonos un poco de paciencia y a medida que avance el cursado vamos a ir, calculo que evacuando todas las dudas que vayan quedando. Profe, en el chat preguntaron una duda que yo también tengo. ¿El final es escrito o también es oral? El final es escrito y oral. Las dos instancias tienen. Para aprobar el examen tiene que aprobar la parte escrita y la parte oral. ¿Está ¿Y se bien? realiza todo en la misma jornada? No, se realiza el escrito un día y al otro día se realiza el oral. Pero tiene que ¿Se quedar claro aprueba que uno o el otro o se hacen los dos y después te dicen si aprobaste?
se hacen las dos y después dicen aprobaste. Podés sacar 10 en el escrito, 100 en el escrito y podés no aprobar la materia. Quiero que se quede claro. La evaluación implica las dos instancias. Aprobar las dos instancias. No se puede aprobar una y la otra no y aprobar la materia, ¿está? Lo que sí es cierto es que si no aprobás la parte escrita, no accedes a la instancia oral, ¿está bien? ¿Está claro eso? Sí. Profe, hay una pregunta en el chat. Sí. Dicen, ¿es obligatorio tomar estas clases de forma sincrónica? ¿O es como No, ninguna. Y en el cuatrimestre tampoco era obligatorio. Lo que sí, en función es un consejo también para poder seguir la materia más o menos en tiempo y forma, es recomendable la participación sincrónica. Porque las preguntitas que van surgiendo acá, las reflexiones, los errores, cuando se trabajan en forma colectiva, creemos nosotros que se aprende muchísimo más. Si uno está solo, hay un montón de cosas que a uno no se le ocurren, y esas cosas pasan acá. Y por ahí después si uno lo ve grabado, no es lo mismo, porque lo que ocurre acá es algo que ocurre acá nada más. Y los errores y las preguntas y las reflexiones tienen sentido en este contexto. Cuando uno se va a este contexto, ese error ya pierde la potencia de enseñarnos. Entonces le recomendamos que participemos de esta instancia. Ahora, si no pueden por cuestiones laborales, no hay problema. Bueno, o sea, no queda otra que estar siguiendo las clases en forma asincrónica. Van a estar las clases grabadas y van a estar las tareas de aula resueltas en PDF también. ¿Está bien? Las resoluciones de la actividad van a estar también. ¿De acuerdo? Gracias. perfecto. Y Leo, también hay otra más. Dale. Dice, profe, ¿en el oral se toman contenidos teóricos? Sí, o sea, ya la lógica en verdad es que nosotros no establecemos una diferencia entre contenido teórico y contenido práctico. Es decir, nosotros no vamos a decirle que demuestren el teorema 28 de límite o 56 de cálculo integral. Eso ya en este contexto, y medio que quedó para siempre caduco, la repetición memorística del material de estudio no carece de sentido, porque es a libro abierto. Y el oral también es a libro abierto de alguna manera, porque ustedes van a estar seguramente consultando en la instancia oral el libro, con alguna anotación y demás que lo ayude a ordenarse. Por lo tanto, las preguntas van a ser siempre de índole teórico-práctica. Así que eso, son preguntas más de reflexión lógica o de interpretación, y ahí en donde el teorema entra de otra manera como elemento de justificación. Tienen que entender el teorema para poder usarlo para decir si una proposición es verdadera o falsa. Bueno, un poco como lo vimos en Matemática 1, en la misma lógica de evaluación. ¿Está bien? Sí, gracias. De nada. Bien. ¿Queda algo? Sala 1, sala 2, ¿estamos? Profe, están preguntando si podrías explicar cómo sería una evaluación oral. Yo creo que igual no es el momento ahora de hablarlo. De una descripción general y en todo caso, le digo, van a quedar un montón de cosas, dudas, que tenemos que ir salvando a lo largo del cuatrimestre. La evaluación oral es, ustedes primero van a probar la parte escrita y el otro día se los va a invitar a una sala de Meet personal, en donde ustedes van a estar con 2 docentes del área, y los 2 docentes van a... Lo que yo hago en un examen oral no significa que lo haga el resto de los docentes. Yo doy mi versión del oral, cada docente tiene su forma de evaluar. O sea, lo que obviamente evaluamos son contenidos de la asignatura, de los que no han sido evaluados en el parcial. No necesariamente son los errores del escrito. A veces empezamos por las cuestiones que han quedado mal explicadas en el escrito, como para que ustedes vayan ganando confianza de alguna manera y vayan perdiendo los nervios, y a partir de ahí cada oral se abre para el lado que se abra. Es como contar un cuento. Se va armando un poco el oral en función de la respuesta que ustedes están dando. Si le voy a preguntar, no sé, vamos al caso de la derivada.
defina derivada de una función en un punto. Y ustedes van a dar una definición y en función de esa definición a mí se me irá ocurriendo alguna otra cosa, iré preguntando alguna otra cosa, obviamente el contenido de la asignatura. Pero cualquier cosa del contenido de la asignatura. ¿Se entiende? Lo que no voy a decirles es definan o demuestren el teorema, qué sé yo, 28 de límite. Porque eso es sí anotarme. Voy a usar, denme la definición derivada, pero no porque ustedes también pueden decirla de memoria, pero para ver cómo la han aprendido y a partir de cómo la han aprendido y a mí se me ocurre ir para tal o cual lado. No puedo dar una forma, una descripción taxativa de cómo es el examen oral, porque cada instancia oral es diferente. Profe, pero Sí. el oral es en base al escrito, o sea, No, como- bueno, a veces sí, a veces no. Cada docente empieza Claro. por donde le parece más adecuado. Probablemente, si el escrito está muy bien, si el escrito está con 10 puntos, de 10, ¿no? En ese caso, lo que hago, se me ocurre ahora, lo que hago es primero discutir sobre los puntitos que le faltan para ver si efectivamente ese 10 refleja un 10 de que ha aprendido muy bien la materia o es un 10 que se fue armando, sumando puntaje, pero por ahí le faltaba un poco más para llegar ahí. Entonces, en ese caso estamos definiendo la nota de un aprobado, ¿se entiende? Va a ser entre un 10, 9 o un 8, por decir algo. Hay otros exámenes que están con 6 y entonces la cosa es diferente, vas por otro camino. Por eso no puedo en este contexto dar una forma, cómo es la forma, repito, taxativa de cómo es la distancia oral, porque cada uno de ustedes o cada una de ustedes tiene una forma diferente de aprender la materia y bueno, es una instancia, para mí la instancia oral, más allá del nervio, es una instancia muy creativa y en donde se aprende muchísimo. Por eso nos gusta la instancia oral. O sea, no la vean como una instancia de sufrimiento, al contrario. Es una instancia de cierre del recorrido por la materia. Tanto matemático 1 y matemático 2. Y matemático 2 es más lindo porque cierran todo el camino. Cierra matemático 1 y matemático 2. Entonces aparecen cosas muy, muy espectaculares. Les recomiendo que le pierdan el miedo a la idea del oral, que se vayan amigando. El que es muy tímido, que vayamos viendo en consulta vaya preparándose, porque es una instancia, insisto, que es muy, muy rica para todos y todas realmente. Van a ver que cuando se van del oral, terminan de entender un montón de cosas y terminan de cerrar ese camino de la mejor manera. Bueno, después en la consulta, si no lo hablamos, doy ejemplo más concretito de algún oral para que tenga duda, pero no puedo ahora para todos dar una descripción muy pormenorizada porque en verdad no la hay. No sé si eso te ayudó, compañero, pero es lo que puedo decir. Arrancamos. Sala 1, sala 2. Por mí sí. Bien, Sí, ¿quién perfecto. sos por mí? ¿Sí, sala 2 o sala 1? Sala 1. Sala 1. ¿Y sala 2 hay alguien todavía o no? Perfecto. Bien, bueno, vamos. Recordemos que nosotros en Matemática 1 y 2, en la Facultad de Bioquímica, estamos parados o estamos recorriendo la rama del cálculo, que es una rama más de la matemática. A veces yo le mostraba el mapa de la matemática y el cálculo aparece en un huequito por ahí perdido, pero para nosotros, para los que hacemos matemática o usamos la matemática para resolver problemas específicos, empíricos y del mundo de lo cognoscible, el cálculo es lo que necesitamos en la matemática. Nosotros, además, vimos que si bien el cálculo es la rama de la matemática que estudia los procesos de cambio, a su vez se subdivide en el cálculo diferencial, que es lo que articula un poco Matemática 1, ¿no? A partir del cual nosotros pudimos entender el papel que juegan las razones de cambio y pudimos de esta manera calcular el cambio instantáneo de una magnitud, ¿está bien? Todo lo que es el universo de la derivada. Lo que vamos a incorporar en Matemática 2 y un poco es el eje estructurante de la materia, es el cálculo integral. Esa es la novedad, es la unidad 1 de la materia, ¿no? ¿Qué es el cálculo integral?
Bueno, el cálculo integral es aquella herramienta de la matemática que nos permite calcular el resultado o cambio total de una magnitud en proceso de cambio. Fíjense la diferencia, el contraste entre cambio instantáneo, ¿no? Cálculo diferencial, y cambio total. Un poco sobre este par de ideas vamos a estar discutiendo nosotros. Ya vimos mucho lo que es el cambio instantáneo, ya vimos cómo calcularlo, ya vimos que la derivada es un instrumento que puede dar cuenta de él. Ahora vamos a ver, o vamos a definir, cuál es el instrumento que permite calcular el cambio total de una magnitud en proceso de cambio. ¿Cómo arrancó esta historia? Hagamos un poco de arqueología. ¿Se acuerdan que habíamos visto en Matemática 1 conceptos, métodos, instrumentos necesarios para establecer el comportamiento de una función? En el punto, en el entorno reducido, para x muy grande, en el entorno del punto x0. Todo esto se acuerdan, porque todo eso tiene que ver con el límite. A partir del límite, nosotros pudimos construir la noción de derivada, y con la noción de derivada, ¿no?, pudimos determinar cómo y cuánto variaba la función al variar a x en un entorno de x0, es decir, el famoso cambio instantáneo, y pudimos cuantificarlo. Espero que hasta este punto estemos todos de acuerdo, porque esto es Matemática 1. ¿Cuál es la novedad que incorpora Matemática 2 a esta perspectiva? Fíjense, el cálculo integral va a dar respuestas a cuestiones de diversa naturaleza, pero que todas tienen una estructura similar. Por ejemplo, vamos al puntito 1. Si un objeto se mueve a velocidad variable, en movimiento rectilíneo, el cálculo integral va a permitir dar respuesta a cuál es el desplazamiento total al cabo de t horas. Pensemos este ejemplito en forma muy sencilla y después lo vamos a discutir específicamente. ¿Pero qué queremos decir si un objeto se mueve a velocidad variable? ¿Qué se le ocurre? Supónganse que yo me subo al auto, ¿no? Y voy a conducir en línea recta por la calle Córdoba. ¿Hay alguien que quiere entrar? Escucho un ruido, ¿o no? Perdón. Me parece que sí. A ver. Lo voy a hacer esto pocas veces, pero es porque es la primera clase. Pero, por favor, las recomendaciones. Gracias. Bueno, digo, supónganse que nos subimos a un auto en calle Córdoba y vamos en línea recta hasta el monumento acá en la facultad. Ustedes, no sé si vinieron, pero supónganse que estamos en Córdoba y Suipacha y quiero ir hasta el monumento. ¿Está bien? Hay una infinidad de maneras de llegar en términos de la velocidad. Puedo ir a una velocidad constante de 30 km por hora o puedo ir variando la velocidad. ¿Está bien? Entonces, si voy a velocidad constante, uno puede, con una reglita de cálculo, decir cuánto fue el desplazamiento total. ¿Está bien? Sí, si yo voy a 30 km por hora, ¿no? Si yo voy a 30 km por hora, al cabo de una hora, ¿cuánto fue el desplazamiento total? ¿Qué les parece? 30 kilómetros. 30 kilómetros, perfectamente, es casi intuitivo el asunto. Ahora, si yo me subo al auto y los primeros 15 minutos voy a 150 kilómetros por hora, los otros 10 voy a 30 kilómetros y los otros 10 minutos voy a 120, ya al cabo de una hora se me complica el cálculo. Y ni hablar si voy moviendo la velocidad a cada segundo, ¿se entiende la idea? Ya al cabo de una hora no voy a poder decir dónde estoy. ¿Estamos? ¿Se ve? ¿Se entiende el ejemplo? Sí. Bien. Sí. Fíjense el otro ejemplo típico que hemos discutido mucho en la asignatura Matemática 1, el famoso problema del tanque y el agua. Si yo abro una canilla y la velocidad entre el agua es constante, ¿no? Qué sé yo, 20 litros en una hora, yo sé que en una hora el cambio total de volumen fue de 20 litros. Ahora, si yo empiezo a jugarlo con la canilla y la abro y la cierro todo el tiempo, al cabo de una hora no tengo forma de saber cuánto agua entró. ¿Está bien? ¿Cuál es el cambio total en el volumen? Bien,
Hay un montón de ejemplos. Fíjense, tenemos el ejemplo 3, el 4, el 5, el 6. Yo no voy a nombrar todos porque son todos de naturaleza similar, pero la idea era un poco mostrarles acá, y está discutido en el libro, la diversidad de aplicaciones que tiene el cálculo integral para resolver una nutrida batería de problemas, digo, de distinto campo. En particular, a nosotros lo que nos va a interesar, y van a ver que en física van a trabajar mucho con eso, es el que está por acá. El problema de física, algo de geometría nosotros vamos a discutir, y desde el punto de vista de la bioquímica, un ejemplo típico puede ser este. Si la tasa de variación de un cultivo de bacterias es variable, ¿cuál es el cambio total en la cantidad de bacterias al cabo de horas? Bueno, todas estas preguntitas las va a responder la misma herramienta matemática que es el cálculo integral. Nos vamos a concentrar nosotros en las dos primeras, a modo de muestrario, pero entendiendo las dos primeras, luego vamos a poder entender cualquiera de las otras situaciones planteadas. Vamos a la primerita de todas, que es la más intuitiva, como hemos visto. Fíjense, si un móvil se mueve a velocidad variable, o sea, velocidad no constante, como dice acá, el movimiento rectilíneo significa que no vamos en línea recta, como dije, me paré en Córdoba, voy derecho por calle Córdoba. La pregunta que nos hacíamos es cuál es el desplazamiento total al cabo de t horas. Bueno, ¿cuáles son los datos de este problema? Fíjense, uno de los datos centrales que empieza a jugar un rol preponderante es la velocidad, ¿no? La velocidad como interpretación física, pero ¿qué es la velocidad desde una perspectiva matemática para nosotros, chicos, chicas? ¿Qué es la velocidad? El cambio de posición. Sí, bueno, está bien, pero ¿qué es la velocidad como concepto ¿Era matemático? la razón de cambio? Sí, esa es la La interpretación división. física. Esa es derivada física. ¿La derivada? Es la derivada de una función, ¿no? La velocidad es siempre, desde la lógica matemática, la derivada de una función, ¿no? O sea, el dato que nosotros vamos a tener, y vayan amigándose con la idea, en el contexto del cálculo integral, va a ser siempre la velocidad. O sea, que el dato que siempre nosotros vamos a tener en estos problemitas es la derivada de una función que da sentido a esa velocidad. Y ahí viene lo que dijo el compañero, claro. La velocidad es la derivada de la función posición en este caso. Que la función posición es una función que llamamos x de t, ¿no? En donde x mide los kilómetros que se desplaza el móvil para cada tiempo t. Esta es la función incógnita de alguna manera, porque no la conocemos, y el dato que nosotros tenemos es la velocidad, es decir, x' de t. ¿Está bien? Este va a ser un poco el esquema de los problemas que proponga el cálculo integral. El dato va a ser siempre la velocidad de una función que no conocemos, porque si conociésemos la función, no habría problema. Ahora vamos a ver por qué digo eso. Bueno, supónganse que conocemos la velocidad, conocemos el tiempo inicial y conocemos el tiempo final y conocemos la posición inicial. Es un poco este esquema de acá, ¿lo ven? La incógnita es esto. Es cuánto se desplazó el móvil, es decir, el delta de desplazamiento, conocido la posición inicial. Limpio la pantalla. No haya problemas. Función posición, que es la incógnita, ¿no? O sea, claramente hay una función que vincula la posición con el tiempo, pero no conozco la ley matemática, la ecuación matemática que los vincula. ¿Está? Lo que sí conozco es la velocidad, es decir, la derivada de esa función posición. Y a partir de ahí, se supone que vamos a poder encontrar la forma de calcular el desplazamiento total, que es una incógnita. ¿Bien? El desplazamiento total es ese. Si la posición inicial es 10, pasaron 8 horas, ¿cuál será el delta X? Y la verdad que no sé. ¿Por qué no sé? ¿Qué les parece? ¿Por qué no sabemos cuánto vale el delta X? ¿Qué es lo que desconozco para saber cuánto vale el delta X? La función original. Claro, porque si conociésemos la función posición, la ley matemática, uno para calcular el delta X que tendría que ser la función matemática, esa
conociera eventualmente evaluada en 8, menos la función posición evaluada en 0, y eso me daría el resultado del desplazamiento total. Supónganse que la función, que la desconozco, pero supónganse que en este caso desconozco, vale 3t, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar acá? X en 0, ¿cuánto vale? Es dato, ¿no? Es 10. ¿Y cuánto valdría X en 8? X en 8, sí. ¿Cuánto le parece que vale? 24. 24, 3 por 8, ¿no? O sea, que 3 por 8 sería acá, estamos de acuerdo, ¿no? Entonces el resultado indicaría que el desplazamiento total, si conociese la función posición, es de 12 kilómetros. ¿Está bien? O sea que este segmento acá sería de 12 kilómetros. Todo bien, pero no conozco la función posición. El dato que tengo eventualmente va a ser la función velocidad. Es decir, el dato que tengo va a ser la derivada de esta función. ¿Qué es lo que aparece acá abajo? Si, voy a borrar acá, si la velocidad fuese constante, ¿no? Si la velocidad fuese constante, utilizando ese dato, uno podría, entre comillas, evaluar o despejar el delta X. Porque, ¿qué pasaría si la velocidad fuese constante? ¿Qué les parece? La función posición, ¿cómo va a ser? Si la velocidad es constante, la velocidad que está modelando este proceso. ¿Lineal? Claro, porque x' de t, ¿cómo va a ser? Igual a b, llamémosle, velocidad constante, ¿no? Igual a k. Eso quiere decir que esta derivada se originó a partir de ¿quién? De una función que era b, pendiente, por t, más h, ¿no? Si yo derivo esto, ¿no me queda igual a b? Sí. Bueno, perfecto. Ahora, ustedes sabían que en el caso de la función lineal, acuérdense que la pendiente es igual al delta i, que en este caso se llama x, sobre el delta t. ¿No? Sí. Si conozco cuánto es la velocidad, si esto es dato, el delta t es dato, porque yo quiero evaluar el desplazamiento total pasado 8 horas. Es decir, dato, tengo una incógnita nomás, que el delta x, que lo puedo calcular como b por delta t. ¿Está bien? O sea, si la velocidad es constante, el problema está resuelto. Sabemos cómo resolverlo. ¿De acuerdo? Sí. O sea que si la velocidad es 3, que es lo que habíamos visto antes, si la velocidad es 3, el desplazamiento total es de 24. ¿Está? En la cuentita que habíamos hecho antes. También va teniendo en cuenta que vamos a tener algo para averiguar h, o sea, vamos a tener un t y No, un porque x. H no, fíjate, es importante eso, H no te hace falta. ¿Por qué decimos no te hace falta? Pues si vos arrancás por X de T, ¿no? Vos sabés que esto es igual a B por T más H. Acordate que el delta X, o sea que si yo calculo X en un valor, ¿no? X en T1, ¿no? ¿A qué va a ser igual? A B por T1 más H, ¿no? X en T2, ¿a qué va a ser igual? A B por T2 más H. Cuando yo calculo la diferencia entre los dos, entre estas dos ecuaciones, y hago el delta X, es decir, hago X en T2 menos X en T1, ¿qué me va a quedar acá? B por T2 menos T1, y las H se simplifican. ¿Te das cuenta? Ah, sí, yo pensé que hablábamos de, sacar la posición exacta, digo. No, porque no, claro, porque el problema ahora no es sacar la posición exacta. La incógnita en el contexto del cálculo integral es encontrar el cambio total, que es en este caso. En este caso se llama desplazamiento total, pero esto es la idea del cambio total que ocurre para un delta de la variable independiente. Lo que va a buscar el cálculo integral es encontrar el cambio total cuando no conozco la función que propone ese cambio. Conozco la velocidad, es decir, su derivada. O sea que el cálculo integral deshace la derivada. El cálculo integral deshace la derivada. Gran idea, gran concepto que vamos a desarrollar y explorar a lo largo de estas 2 o 3 semanas. Pero esa es un poco la idea. El cálculo integral
Y al deshacer la derivada, rescata de alguna manera la función esa desconocida. Pero sin necesidad de conocerla. Es impresionante. Van a ver que es un viaje bastante alucinante el del cálculo integral. Porque aparte va a cerrar, va a darle sentido, creo que le da sentido al cálculo diferencial, le da mucha potencia a la derivada. Y corre a la derivada de ese lugar medio inasible en el que está todavía, porque todavía nos cuesta mucho interpretar la derivada. Es un cambio instantáneo, pero es muy, muy abstracta esa idea, de que en un instante determinado la función salta a determinado valor o crece de tal manera, creemos que sigue siendo abstracto el concepto de derivado. El cálculo integral lo baja a tierra y le da toda una potencia de significación que es realmente impresionante. No solamente mirando hacia atrás, sino lo que nos va a permitir construir hacia adelante. Yo dije que la unidad 2 de ecuaciones diferenciales. Ecuaciones diferenciales es la unidad más espectacular del cálculo y es para nosotros, los bioquímicos, químicos, biotecnólogos y de disciplinas afines, es una herramienta que nos va a permitir entender los procesos biológicos desde una mirada tan provechosa que esperemos que todos lleguemos a ese punto. Porque si todos llegamos a ese punto, van a ver que la matemática es para nosotros, los empíricos, un soporte que nos permite entender mucho mejor los distintos fenómenos que hacen a nuestra profesión. Al margen, asterisco, sí. ¿Podés volver a explicar cómo despejaste delta X? Sí. ¿De acá o de acá, del rojito? No, antes cuando hiciste mención que sacaste la derivada de la lineal. Ah, bien. Claro, fíjate. Acá estábamos calculando un delta X, pero sin el concepto de derivada. Está haciendo la diferencia entre dos valores de X. Pero, recordemos, voy a borrar acá, recordemos que si yo tengo una función de tipo lineal, que este problemita sencillo está suponiendo eso, la función va a tener esta forma. Si derivo esta función, x' de t es la derivada, fíjate que la derivada de esta función es directamente b, ¿no? Sí, sí. Bueno, y acá está. Esto es la derivada. Ahora, por otro lado, cuando discutíamos función lineal y derivada, por otro lado, lo traigo a colación porque es importante, habilito otra pantallita. ¿No te acordás que habíamos visto que la función lineal es la única función en donde se satisface ¿qué? Que la derivada, la pendiente, o que la pendiente es igual a la derivada, ¿no? Ajá. Es decir, la derivada de la función es siempre igual para cualquier delta X considerado. ¿Qué decíamos, no? Decíamos que si yo evalúo y en x1, ¿no? ¿A qué va a ser igual? A m por x1 más h, ¿no? Si evalúo esta misma función lineal en un x2, va a ser igual a m por x2 más h. Si yo hago la diferencia entre este y este, ¿qué va a pasar? Me va a quedar que y en x2 menos y en x1, que va a ser igual a m por x2 menos m por x1 menos h menos h, ¿no? ¿Está bien? Entonces queda 0. Entonces, ¿qué me va a quedar acá? Que delta i es igual, saco m factor común, a x2 menos x1, que no es otra cosa que delta x. Esto implica que m es igual a la razón de cambio para cualquier intervalo considerado, porque es siempre la misma. Consideres el delta x que consideres, siempre va a ser igual a m. Por otro lado, sabemos que esta m es igual a la velocidad de la derivada, ¿no? En este caso, i' de x. ¿Está bien? Por lo tanto, nos va a quedar que delta i, que sería mi cambio en la variable dependiente, en un concepto abstracto, va a ser igual cuando la velocidad es constante a el valor de la velocidad por el delta x considerado. ¿Está claro? Por ahí va la historia. ¿Se entiende? Obviamente en el problemita i se llama x porque es desplazamiento y x se llama t. Pero es lo mismo. Estoy cambiando los nombres. ¿Está? Sí, entiendo. Bien. Tendría que practicarlo un poco.
Bien, bueno, pero este concepto que estamos discutiendo acá es central para que puedas terminar de redondear matemática 1 y puedas rendirla, si no la rendiste todavía, bien, porque es bastante central en la definición de derivada. La relación entre función lineal, pendiente y derivada. Acá se juega eso. Y eso es lo que se juega en este ejemplito sencillo, que se supone que es el que podemos hacer. Ahora, si la velocidad no es constante, que es el problema que va supuestamente a venir a resolver el cálculo integral, ya no puedo resolver el desplazamiento total de esta manera, porque B no vale siempre lo mismo. B va a estar sujeto al delta t, ¿no? Es decir, si la velocidad no es constante, hoy no podemos resolver esto. ¿Por qué? Y porque no puedo hacer ese despeje que hacíamos arriba, porque si la velocidad no es constante, ¿a qué va a ser igual la velocidad según la definición matemática que venimos trabajando? Pregunta de examen final. ¿A qué va a ser igual la velocidad? De una recta, de una función. No, ¿a qué? No. Sí, bueno, pero eso es una interpretación geométrica, si querés. ¿A qué va a ser igual la velocidad? Según definición. ¿Qué habíamos La dicho? velocidad de cambio. Ah, la derivada. Bien, ¿y qué es la derivada? ¿Qué es la derivada de este cociente? Sí, pero ¿qué es la derivada de este cociente? ¿Un límite? El límite. La derivada, si la velocidad no es constante, b de t es f' de t o x' de t. Es decir, es el límite cuando delta t va a 0 de ese cociente incremental. ¿Está bien? Y de acá no puedo despejar delta x. De acá no puedo despejar delta x porque no puedo resolver este límite algebraicamente. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, al no poder despejar, entre comillas, el delta x, como hicimos en el caso de que la velocidad es constante, no puedo encontrar o determinar, o no sabemos todavía cómo hacer para determinar el desplazamiento total en los casos en que la velocidad no es constante. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Que nos faltan herramientas hoy? Tenemos un problema algebraico porque no sabemos cómo despejarlo de acá. O sea, uno podría decir, entre comillas, usando el teorema de escritura por el límite, ¿qué podríamos decir? Bueno, que el delta x es aproximadamente igual a la derivada, ¿no? Por el delta t. Bueno, pero no tenemos una herramienta exacta todavía para resolver esta cuestión. Y esto va a valer, y esto vale, obviamente, cuando delta t tiende a 0, porque si delta t no tiende a 0, esto ya no deja de valer. O sea que no tenemos nada hoy para, en definitiva, poder resolver ese asunto. Ahora, si pensamos este problemita, para el que todavía no lo terminó de aprender con H, en el otro caso típico, puede ser que haya alguien, ¿no? Ya es muy tarde para la presente, ¿eh? Les pido por favor. Háblenlo entre ustedes también, chicos, chicas. Tenemos que ser puntuales. Bueno, si vamos al otro ejemplo típico, que es un poco el que nos vamos a quedar para desarrollar un poco más el problema del cálculo integral. Tenemos un tanque, ¿no? Y queremos entonces otra vez. Tenemos la velocidad entre el agua, es variable. ¿Cuál va a ser el cambio total o la variación total del volumen en el tanque cuando pasaron T horas? El problema es el mismo. ¿Está bien? Es el mismo desde el punto de vista matemático. Cambian las variables, cambian un poco el contexto, pero pasa lo mismo. ¿Cuáles son los datos que tenemos? ¿Qué les parece? ¿Qué datos tenemos? Tenemos un tiempo inicial, que es 2, ¿no? Empezamos a contar a las 2 horas. Tendremos un tiempo final, que es cuando cierro la canilla, ¿no? Creo que es el 8, a ver. No, 4. Acá cierro la canilla. ¿Está bien? Y tengo un volumen inicial, que son 4 litros. ¿Está bien? Abro la canilla y empieza a entrar agua. Entra agua a velocidad variable, o sea que yo no sé cuánto fue el volumen final. ¿Está bien? Y como no conozco el volumen final, no puedo conocer la variación de volumen, es decir, el delta B que me interesa, que es la incógnita de mi problema. ¿De acuerdo? Desde el punto de vista matemático, el problema es el mismo que teníamos antes. El mismo.
Tengo un delta t que vale 2, lo puedo calcular, es dato, que es 4 menos 2, tiempo final es 4, tiempo inicial es 2, 4 menos 2 es 2, pero ese delta t no lo puedo relacionar en forma indudable con un delta v. ¿Por qué? Porque no conozco la velocidad de llenado del tanque. Es decir, en principio, si la velocidad de entrada del agua es variable, es decir, yo hago esto con la canilla todo el tiempo, no puedo decir que delta V de volumen va a ser igual a V por delta T. Porque eso va a ocurrir solamente cuando la velocidad de llenado sea constante. ¿De acuerdo? Si la velocidad de llenado es constante, sí puedo establecer esta relación de igualdad entre los incrementos. Porque es el caso de que la función es lineal y toda la historia que venimos discutiendo. Ahora, si la velocidad de llenado no es variable, no es constante, perdón, bueno, acá si fuera 6, para el delta t igual a 2, me queda 12. Se entraron 12 litros. Eso quiere decir que el volumen final, en ese caso, sería ¿cuánto? ¿Qué les parece? 16. Claro, porque el delta V es 12. Bueno, eso si el volumen fuese constante. Pero ese caso no nos interesa resolver, porque eso ya lo sabemos hacer de matemática 1. Lo que nosotros tenemos que preguntarnos es qué va a pasar cuando el volumen de llenado, en este caso, perdón, que cuando la velocidad de llenado, en este caso, no sea constante. ¿Qué va a ocurrir? Y hoy no sabemos. Va a haber, obviamente, una variación total de volumen, claramente, porque el proceso físico va a cursar. Pero si yo hago esto todo el tiempo con la canillita, la cierro, la abro, el delta V pasado 2 horas, la verdad que no voy a tener ni idea de cuánto es. ¿De acuerdo? El problema entonces sería, o hacemos todos los procesos a velocidad constante, y entonces todo lo podemos resolver con lo que aprendimos en matemática 1, o imaginamos que en verdad lo que aprendimos en matemática 1 va a terminar siendo un caso particular de los procesos más generales que ocurren a velocidad variable. Y como imaginaron ustedes, los fenómenos físicos, químicos, biológicos que nosotros vamos a estudiar no son tan predecibles, no son tan deterministas que ocurren a velocidad constante. Al contrario, ocurren a velocidad muy variable. Entonces tenemos que poder amigarnos con la idea de este nuevo concepto porque es el que nos va a permitir entender esos procesos que van a hacer a nuestra formación. Bueno. Última vez que hago esto. ¿A dónde estaba? Vuelvo. Decíamos, y repaso otra vez para que todavía no termino de percibirlo. Discutimos dos problemitas. El primero que está acá, ¿no? Si un objeto se mueve a velocidad variable, ¿cuál es el desplazamiento total del objeto al cabo de t horas? ¿Qué vimos? Si la velocidad es constante, el desplazamiento es directamente esa constante por delta t. Si la velocidad no es constante, no lo sabemos. Problema 2. Si la velocidad de entrada de agua al tanque es variable, ¿cuál es el cambio total en el volumen de agua al cabo de t horas? Otra vez, si la velocidad de entrada es constante, lo puedo calcular fácilmente como esa constante por delta t. Si no es constante, no lo sabemos. ¿Queda alguna duda sobre la presentación del problema, chicos, chicas? Es importante que hasta acá estemos todos más o menos en sintonía, porque a partir de acá vamos a empezar a tratar de llenar esos signos de pregunta, o deshacernos de esos signos de preguntas. La idea es encontrar una herramienta de cálculo que pueda permitir calcularnos este delta X o este delta B, el cambio total en la magnitud de interés, conocida la velocidad del problema, o la velocidad del asunto. ¿De acuerdo? ¿Vamos? ¿Vamos a la aventura? ¿Están preparados? ¿Preparadas? ¿No? Bueno, pero mínimamente se entiende a dónde queremos ir. Delta X y delta B. Este delta X, acuérdense que no es variable independiente, es variable dependiente. Vamos a buscar o construir una herramienta, en definitiva, que nos permita
calcular la variación en la variable dependiente de cualquier proceso sin conocer la función que origina ese proceso, conociendo solamente su derivada, es decir, la velocidad. Ese es el panorama. Bien, otra vez, para enfatizar la idea, vemos que las cuestiones que va a resolver la integral, todavía no lo sabemos, tienen ese rasgo común. Si la función del caso es velocidad, densidad, tasa de variación, es decir, si la derivada de la función que origina el proceso es constante, entonces ese cambio lo vamos a calcular como la constante por el incremento en la variable independiente, k por b menos a o k por delta t, en donde delta t es la variable independiente. Como vimos recién, este tipo de problemas los sabemos resolver cuando la velocidad es constante. Pero, si la velocidad no es constante, no sabemos cómo resolverlo. Insistimos y lo presentamos varias veces a esto, a riesgo de ser redundantes, porque la problemática justamente que da origen al cálculo integral es la determinación del resultado total de ese proceso. Y como vimos recién, tiene que ver con situaciones muy concretas, que muchas veces resolvemos aún sin tener conciencia de ellos. Podemos resolverlas mal o bien, pero tenemos un mecanismo intuitivo de resolución que consiste en eso, en hacer ese cálculo aproximado. Bueno, si yo voy por calle Córdoba a más o menos 30 km por hora, pasado una hora, habré recorrido 30 kilómetros de la calle Córdoba y terminaré enterrado en el río. Pero es así. Tenemos ese mecanismo de resolución meridianamente intuitivo. Si uno elige estas carreras con fuerte soporte en ciencias fácticas, más o menos esas preguntitas se las hizo. Bueno, esas preguntitas no solamente se las hacen ustedes, sino que se le hicieron hace 200 o 300 años los Isaac Newton, que construyeron el edificio del cálculo. Y partieron de ahí. Y cuando partieron de ahí se dieron cuenta que a medida que la situación se alejaba de lo ideal, es decir, de la velocidad constante, y mientras más nos alejábamos, los problemas empezaban a tener soluciones cada vez más estrambóticas o extrañas. Y en función de eso tuvieron que construir el cálculo integral para poder pensar o entender qué es lo que efectivamente estaba pasando. Bien, ¿y cómo lo hacemos? ¿Y cómo lo hicieron? Volvamos al problema del tanque. Acá lo pongo otra vez en pantalla. Proceso que vamos a analizar y vamos a usar de prototipo para establecer los rudimentos del cálculo integral es la entrada y salida de líquido en un tanque. Obviamente ese proceso tiene una función asociada que nos permite modelizarlo. Vamos a llamarla B de T, en donde B es el volumen total del tanque a las T horas. ¿Está bien? Obviamente esta función no la conozco. No la conozco. Porque si conociera la función, esto es tan sencillo como agarrar la función, poner cuánto vale la función en el tiempo final, menos cuánto vale la función en el tiempo inicial, y tengo el delta B. Y todo esto no tiene sentido. Bueno, esto no lo conozco. La incógnita es el delta B. Es el volumen acumulado en el tanque en un intervalo de tiempo determinado. En un delta T. Bueno, acá está un poco el contraste. ¿Cómo vamos a resolver este problema? En Matemática 1, ¿qué hacíamos nosotros? Y le dábamos la función, de alguna manera, o por la gráfica, o por la ley, y con la función y algunas trampitas que poníamos, ustedes calculaban el delta B. Bueno, obviamente, esto es de Matemática 1. Esto no va a estar más. Este dato no va a aparecer en el contexto de Matemática 2 para discutir el cálculo integral. El dato que va a hacer a nuestro problema es es la velocidad a la que se desarrolla el proceso, es decir, la derivada de la función incógnita, de la función problema. Este es el dato que que vamos a tener en esta primera parte del cuatrimestre. ¿Está bien?
Ahora, aclarado eso, sí podemos tener dos situaciones distintas. O la velocidad es constante y el problema se resuelve muy fácilmente, de esta manera, el delta V es la velocidad por el delta T, o la velocidad no es constante y ahora tenemos que empezar a remangarnos, a transpirar y a ver cómo construimos una herramienta que nos permita resolver el asunto. Como les anticipamos, este es el problema tipo que va a resolver el cálculo integral. O sea que la herramienta, el norte lo tenemos, hay que llegar a ese norte. Bueno, y acá viene a colación, y nos interesa por eso presentarlo de esta manera, porque de la forma que nosotros vamos a construir la herramienta integral, es un poco la forma en que lo construyeron los pensadores, los filósofos o los matemáticos para resolver ese problema concreto, los científicos o los investigadores en general. Y un poco la tarea que van a desarrollar ustedes, si todo sale bien, cuando se reciban o a medida que avancen en su carrera, es hacer un poco de investigadores, porque eso es la esencia de nuestras carreras, de la farmacia, de la bioquímica, de la química, de la tecnología. ¿Y cómo pensamos los investigadores, de alguna manera? Bueno, generalmente articulamos nuestro razonamiento según dos pasos bastante presentes. Primero, tratamos de simplificar la hipótesis, de manera de llevar el problema al caso más simple posible, es decir, a un contexto, llamamos el problema un contexto en donde lo podamos resolver con las herramientas que tenemos. Y a partir de lo que aprendemos en esa situación de simpleza o de simplicidad, vamos a empezar a imaginar y poner a prueba un proceso de resolución para el problema original. Es decir, vamos a poner nuestra creatividad para construir una herramienta superadora a la que teníamos que pueda resolver el problema original. Esa es la forma que se fue construyendo también el concepto del cálculo integral. Entonces vamos a poner a jugar este razonamiento o este plan de acción. Y lo vamos a poner a jugar en el caso del tanque. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si queremos calcular el delta V, es decir, el volumen acumulado para ese delta T, en donde la velocidad no es constante, no voy a ponerme a imaginar qué papel juega la velocidad no constante de entrada, sino que vamos a hacer al revés. Vamos al caso que conocemos, al caso simple, es decir, el de la velocidad constante que sí podemos resolver. Entonces podemos imaginar, si la velocidad es constante y tiene determinado valor, cuando pasaron 2, 4, 5 horas, ¿cuánto fue el delta V? Y eventualmente podríamos ir viendo si ese es el volumen de llenado y podríamos ir jugando con ese razonamiento hasta entre comillas, acertar o poner a prueba nuestra hipótesis de trabajo. Entonces vamos a arrancar por ahí. ¿Cuál es el caso simple? Supongamos que para un determinado delta T, la velocidad que gobierna el proceso es constante. Entonces, el proceso la función velocidad para este proceso en donde la imagino constante va a ser de esta manera, ¿no? Para un delta T determinado puedo imaginar que la velocidad es de 30, pero que en ese tiempo se mantiene constante. ¿Se dan cuenta? ¿Está bien? Esta es la velocidad, este es el gráfico de la velocidad con respecto al tiempo. Es la derivada de la función B. B corta pero mayúscula. ¿Está? Bueno, entonces, para este caso simple, ¿qué les parece que pasó? ¿Cuánto va a ser el delta V? ¿Cuánto va a ser la variación de volumen? El volumen acumulado en ese intervalito de tiempo que es en este I. ¿Cómo lo podemos calcular? F menos TI. ¿Cómo? Ah, no, perdón, cualquiera dije. ¿Cómo lo puedo calcular? Si es constante. Acá está. ¿No? Si es constante, sabemos que verifica esta relación. Que la velocidad es igual a la variación en la magnitud en volumen sobre la variación del tiempo, ¿no?
Claro, va a ser 30, que iría acá, si es la velocidad, por delta t. Entonces, si delta t vale 2, serán 60 litros. Si delta t vale 3, serán 90 litros y así. Pero lo podemos calcular. Sabemos cómo hacerlo. ¿Se dan cuenta? Sí. Bien. Bueno, aclarado eso y con la seguridad que nos da que el caso simple funciona y explica lo que estamos viendo eventualmente, podemos complicarlo un poquito. ¿Qué implica complicarlo un poquito? Imaginar el caso cuasi simple, que es el que está acá. Es un caso que se resuelve muy parecido al caso simple, aunque no es el caso simple, porque fíjense lo que estamos proponiendo o conjeturando. Que el proceso avanza, ¿no? Según el tiempo, a tramos o intervalos de velocidad constante. ¿Se dan cuenta? En el primer tramo, la velocidad fue de 40 litros por hora. En el segundo tramo, la velocidad fue de 20 litros por hora. ¿Lo ven? En el tercer tramo, ¿qué les parece que pasó? Se pinchó el tanque. Se pinchó el tanque. ¿Por qué? Y porque a medida que avanza el tiempo estoy perdiendo agua, ¿no? Porque es negativa la velocidad. ¿Está bien? O sea, si yo graficara acá, con estos datos, el volumen de agua en función del tanque, ¿qué pasaría? A ver, supónganse que arrancamos de un volumen 0 en las 2 primeras horas. ¿A dónde llegué? ¿Qué les parece? Arranco acá. En las 2 primeras, ¿a dónde llegué? A 40. No, en la primera hora llegué a 40. Fíjense que están entrando 40 litros por hora constantes. En 2 horas, ¿cuánto entraron? 80. 80. Y la forma de la función va a ser lineal. ¿Por qué? Porque su derivada es una constante. ¿Se dan cuenta? Hasta ahí llegué. Acá. Entre la hora 2 y la hora 5. ¿Cuánto agua entró? Voy a achicar un poco el coso, no me entra. ¿Cuánto agua entró? ¿Cuánto le parece? 60. Claro, porque entraron 20 litros por hora, en 3 horas son 60, lo ven todo eso, ¿no? Acá tenemos, supónganse, 80. Ahí. Y acá entre la 2 y la 5 entraron 60. No sé cómo es acá, pero acá tiene que haber, supónganse. O sea que fui hasta cuánto acá. ¿Hasta 140? ¿Está bien? ¿Se dan cuenta? Obviamente las pendientes son distintas, puede tener que ser más pendiente esta, pero no importa. Ahora, entre la hora 5 y las 6, perdí agua a razón de 10 litros por hora, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí? Baja 130. Baja 130, exactamente. Las pendientes son cualquier cosa, porque no son así, pero no importa, pero quiero que sigan el razonamiento. Aparte tengo una escala acá estrafalaria, pero no importa. Quiero que me sigan el razonamiento. Tienen que ser tramos lineales, ¿por qué? Porque las derivadas son constantes. Y acá vuelve a subir. Esta sería un poco la función cuasi simple. ¿De acuerdo? Pero imaginarla así me permite darle un mayor grado de complejidad al análisis, pero sin perder la posibilidad de calcular en forma exacta lo que pasó en cada caso. ¿Por qué? Porque puedo imaginar que la velocidad, o puedo proponer que la velocidad tiene esta manera de acá. Tiene una velocidad V1, que vale 40, para cuando el tiempo está entre 0 y 2, una V2, que vale 20, para cuando estoy entre 2 y 5, una velocidad V3, que vale menos 10, cuando estoy entre 5 y 6, y una velocidad V4, que vale 30, cuando estoy entre 6 y 8. Por lo tanto, podemos ir calculando los acumulados parciales, ¿no? El acumulado que me devuelve cada intervalo. Y para eso vamos a ir incorporando una notación un poco más sofisticada. Vamos a empezar a hablar que hay un acumulado parcial para cada subintervalo I sub i. ¿Quién es I sub i? Bueno, el índice I, acá el subíndice I, indica, de acá, indica
el subintervalo que estoy considerando. Por ejemplo, vamos a hacer esta cuentita. Si yo defino el acumulado parcial 1, ¿está bien? ¿A qué intervalo de tiempo hace referencia? Hace referencia al intervalo 1, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Subíndice 1. ¿Y cómo calculo los límites del intervalito analizado? ¿Qué tendría que poner acá? T, I menos 1, punto y coma, T sub I. ¿Está bien? ¿Cuánto vale el extremo inferior del intervalo? ¿Qué tendrían que hacer acá? ¿Qué les parece? En donde ven la I, ¿qué va acá? Un 1, ¿no? Estoy considerando el 1, el delta B1, que tiene que ver con lo que pasó acá, en este primer pedazo. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Voy del T sub 0 hasta el T sub 1. Es decir, voy a ir de 0 a 2. ¿Se dan cuenta? Entonces, el delta B sub 1 está relacionado con el intervalo, o se calcula a partir del intervalo T sub 0, T sub 1, y corresponde al intervalo 1. Estoy siendo quisquilloso, riguroso con la notación, porque nos tenemos que empezar a amigar con esta rigurosidad, porque es lo que vamos a necesitar para construir la herramienta de la integral. Necesitamos pensar en acumulados parciales, en intervalos, subintervalos, o sea, el intervalo es I, el intervalo grande, el intervalo considerado acá es todo esto. Pero este intervalo, ¿cuántos, según esta división que hice de mi problema cuasi simple, cuántos subintervalos tiene? ¿Cuántos le parece? 4. 4 subintervalos, o sea que la I va a ir de 1 hasta 4. ¿Está bien? A ver si quedó claro. Vamos a ver cómo sería en esta notación el acumulado parcial 2, es decir, el delta B2. Va a referir al subintervalo I2, ¿no? Bueno, el subintervalo I2, ¿a qué es igual? ¿Qué va acá? Va a ir T sub I menos 1, punto y coma, T sub I. Ahora, ¿el I acá cuánto vale? 2. 2. O sea que me va a quedar acá T en 2 menos 1, punto y coma, T en 2. ¿Está bien? O sea que el subintervalo 2 va desde ¿dónde? De T sub 1 a T sub 2. Perdón, profe, ¿por qué se le resta 1? Porque es la forma que nosotros, de acuerdo a la partición que hicimos, definimos los subintervalos. Fíjate, si esto digo que este sub 0, este primero, ¿no? Lo llamo así, porque es una cuestión de notación y de convención, no es que uno, es obligatorio, lo tiene que ser así. Pero es para que nos quede a todos igual. Este va a ser el T sub 0, este de acá, ¿qué va a ser? El T sub 1, ¿no? Este de acá va a ser el T sub 2, este el T sub 3, y en definitiva, este el T sub 4. Fíjate, o sea que si yo un intervalo y hago 5 particiones, o lo subdivido en 5 subintervalos, 1, 2, 3, perdón, si al intervalo I lo subdivido en 4 subintervalos, 1, 2, 3, 4, eso es posible porque al intervalo lo dividí en 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Te das cuenta? ¿Por qué le resto 1? Por una convención de notación, nada más. A cada subintervalo, para que todos nos pongamos de acuerdo cómo numerarlo y cómo definirlo, lo vamos a hacer de esta manera. Entonces, lo que vos tenés que tener referencia es esto. Cuando te detengas en cada acumulado parcial, el delta B sub 1 va a corresponder al intervalo 1, que va a arrancar desde T sub 0 a T sub 1. Porque te va a quedar 1 menos 1, 0, 1. Cuando vamos al 2, nos va a pasar esto. ¿Quieren que hagamos otro más? ¿Quieren que busquemos el delta B sub 3? Por favor, profe. Por favor. Bien. Cuando vamos a calcular el delta B sub 3, ¿de quién vamos a estar hablando? Lo marco acá. Este de acá dijimos que es el I sub 1. Este de acá es el subintervalo I2. Cuando hablemos del I sub 3 vamos a estar hablando de este. Este I sub 3 tiene un acumulado parcial asignado delta B3.
que se corresponde con el intervalo, con el subintervalo I3, cuyos extremos se calculan según esta formulita, que es una cuestión de convención de notación, de la siguiente manera. T sub I menos 1, T sub I. Pero ¿cuánto vale I en este subintervalo considerado? En este subintervalo considerado, I vale 3. Entonces, ¿cuáles son los extremos que nos va a quedar? Nos va a quedar T en 3 menos 1, punto y coma, T en 3. Es decir, T en 2 hasta T sub 3. Acuérdense lo que yo había dicho, que este de acá era T sub 0, ¿no? Este de acá, el 2, era T sub 1. Este de acá era el T sub 2. Y fíjense que efectivamente el subintervalo I3 empieza en T sub 2 y termina en T sub 3. ¿Lo ven? Ah, ahí va, ahí lo veo, ahí lo Bien, veo. bueno, Sí, obviamente es lo que les dije antes. Vamos a ponernos muy rigurosos en este tipo de notación porque es el que nos va a permitir construir la definición de integral. Vamos a darnos tiempito para metabolizar y asentarlo, no lo vamos a atacar todo hoy, pero queríamos irlo presentando para que vayan ubicándose en tiempo y espacio, porque van a tener que manejar con cierta fluidez esta nueva nomenclatura para poder, cuando definamos integral, saber todo lo que estamos hablando. Son convenios de notación, nomás, no es que estemos diciendo nada estrambótico, porque si yo lo presento de la manera que está acá, todos nos damos cuenta de lo que estamos hablando. Pero bueno, hay que poder generalizarlo para que en el caso abstracto también tenga sentido. Bueno, aclarado este punto, no perdamos de vista lo que queríamos hacer. ¿Y qué es lo que queríamos hacer? Queríamos calcular el delta B, la variación, el cambio total de volumen, imaginando que el proceso es de tipo cuasi simple, es decir, que está caracterizado por tener una velocidad constante a tramos, que es esto de acá, una velocidad constante a tramos, como está acá definido. Entonces, ¿qué podemos hacer para hacer ese cálculo? Y podríamos hacer, bueno, acá está lo que le dije recién, podríamos hacer lo siguiente. Fíjense, que para calcular el acumulado, el delta B2, es el volumen, la velocidad en 2, por la extensión del intervalo, que era esto de acá, que era 3. Ustedes ya me lo habían dicho, eran 60. Bueno, ya habíamos discutido, es decir, el delta B total no va a ser igual a delta B1 más delta B2 más delta B3 más delta B4. ¿Qué les parece? ¿Será cierto que el acumulado total es la suma de los parciales? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. ¿Y los parciales, no los podemos calcular a cada uno? El delta B1, ¿cuánto era? Era la velocidad, que era 40, por el delta T. ¿Cuánto valía el delta T acá, el delta T1? 2. El delta B2 está calculado acá, es 60. Era la velocidad, que es 20, por el delta T2, que es 3. El delta B3, ¿qué es? Es menos 10, o sea que acá perdimos un poco de agua, pero bueno, por la naturaleza del proceso. Por el delta T, que ¿cuánto vale el delta T3? ¿Cuánto vale el delta T3? 1. ¿Y el delta B4 cuánto vale? 2. No es 30, que es la velocidad. 30, perdón. Por el delta T4, que vale 2. Muy bien. Entonces nos va a quedar 80 más 60, 140. Menos 10, 130. Más 60, 190, ¿no? ¿Está bien? 190 litros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense que hemos avanzado en forma bastante interesante, porque este problema no es el caso simple, porque no es un proceso que se caracteriza por evolucionar a velocidad constante. Tampoco es muy complejo. ¿Por qué? Porque está bien, no es constante en forma global, pero es constante a tramos. Pero con este rudimento y esta nueva perspectiva, podemos calcularlo. Nos cuesta más trabajo, pero podemos calcularlo. Ahora, está claro, bueno, acá lo paso en limpio, que como le venimos diciendo desde el principio, y como ustedes imaginan, los procesos que nosotros queremos resolver no van a ser así.
Y tampoco necesariamente van a poder reducirse siempre a este tipo de simplificación. O si bien uno va a poder reducirlo a este tipo de simplificación, pero este tipo de simplificación no nos va a dar una idea muy aproximada de lo que está ocurriendo realmente. De hecho, los procesos que nosotros vamos a discutir tienen más que ver con esto que está acá. Fíjense que la velocidad acá es con una función continua, pero que va cambiando instante a instante. Una curva que no puede reducirse a un proceso constante a tramos. O que podrá reducirse a un proceso constante a tramos, pero una simplificación o una aproximación muy burda. ¿Se entiende? Y este tipo de velocidad que caracteriza a los procesos de interés es la que está más presente, o la que mejor modela a los procesos que a nosotros nos interesan. Entonces, si uno se enfrenta a esta situación, ¿está bien? El famoso caso C o caso desconocido. ¿Cómo podemos obtener? ¿Cómo les parece que podemos obtener la variación de volumen, el delta B, por ejemplo, en las primeras 4 horas? ¿Qué idea se les ocurre? ¿Cómo operaríamos? Se puede ir como separando la función en tramos cada vez más chiquitos. Perfecto. Con lo que vimos recién, o de la mirada del caso cuasi simple, podríamos empezar a aproximar ese cambio continuo por una función constante a tramos. Por ejemplo, bueno, acá no está el dibujito, pero podría decir que en la primer media hora, si bien el proceso no va a ocurrir de esta manera, puedo imaginar que en promedio es como que hubiera venido con esta velocidad promedio, ¿se dan cuenta? Después puedo decir que entre la media hora y las 2 horas, en promedio el proceso cursó a 20 litros cada hora, y puedo decir luego que entre la hora 2 y la hora 3, en promedio el proceso cursó a 60 litros por hora, y puedo decir que en la última hora el proceso en promedio cursó a 80 litros por hora. Es una aproximación bastante burda, ¿no? ¿Por qué? Y porque detengámonos en este intervalo de tiempo analizado. Yo estoy suponiendo que entre la media hora y las 2 horas entraron 20 litros por hora, ¿no? ¿Y no sería más conveniente calcular ese promedio en porciones en las que la función crezca y decrezca? Claro, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, ¿cuál sería el error de esta aproximación? Porque fíjense que, por ejemplo, a la media hora están entrando 45 litros por hora, ¿no? Y a la hora están entrando 20 litros por hora, pero a la hora y media no está entrando nada. ¿Se dan cuenta? Y a las 2 horas están entrando otra vez 20 litros. ¿Cómo podrían hacer para mejorar esto? ¿Qué les parece? Algo dijo el compañero. Hagamos que nuestra función constante a tramo se parezca un poco más a lo que está pasando, ¿no? En la realidad. ¿Y qué harían entonces? Ideas. Idea que nos vamos, dale. Media hora en vez de 2 horas. Por ejemplo, media hora. Y en la primera media hora, suponete que lo supones acá. ¿Qué hice acá? Y cuando arrancó con 18 litros y terminó en 50 y pico, o busco un valor promedio, qué sé yo, no busco 40, puedo buscar, si fui al tiempo cero iba a 20 y al tiempo final iba a 45, ¿qué busco? Otro valor que sea intermedio, ¿no? Puedo suponer un promedio entre 20 y 45, son 25, son, qué sé yo, por acá. Por decir algo. Acá, entonces me quedé con este primer intervalo. Y este voy a llamarlo el I sub 1. El I sub 2 lo puedo considerar entre la media hora y la 1 hora, ¿no? Y lo voy a, qué sé yo, voy a contemplar, no sé, por ahí me quedo con este valor de referencia. Y este va a ser el I sub 2. Y entre la hora y la 1 hora, 5 puedo considerar este valor de referencia, ¿no? Y acá tengo el otro subintervalo, I sub 3. Y entre la hora y media y las 2 horas puedo considerar, no sé, también este valor de referencia, y tengo el I sub 4. Fíjense que me estoy quedando como en el valor medio de cada subintervalo, ¿lo ven? Y este tengo el I sub 5, y así puedo seguir particionando esa función velocidad, aproximándolo por una sucesión de velocidades constantes a tramo,
que me permite ir refinando esa aproximación. ¿No? Y lo que está detrás de este razonamiento, y lo que en el fondo constituye o le da cuerpo a la noción del cálculo integral, ¿no tendrá que ver con que uno puede hacer esto y refinándolo cada vez más, de tal manera de que la curva continua, regular y suave, en el fondo no puede imaginarse como una sucesión casi infinita de tramos constantes? ¿Qué le parece? ¿Se imaginaron eso? ¿Lo ven? Sí. En vez de tener, puedo ir Pero esos tramos achicando estos constantes no son subintervalos cada vez más, de tal manera que yo pueda ir pegando esos subintervalos y que se parezcan cada vez más a la curva, ¿no? Sí, mientras más intervalos, más nos aproximamos, pero son Bueno, infinitos. dejate flasheando, profe. ¿Cómo? Mientras más intervalos, más nos aproximamos, pero son infinitos. Claro, el problema es de que son infinitos. Pero bueno, en principio es intuitivo y parece que estamos bien rumbeados, perdón, de que la cosa va a mejorar siguiendo la lógica del caso cuasi simple mientras mayor cantidad de intervalos vayamos agregando. Y en forma, les diría, no sorpresiva, el cálculo integral o la integral definida, que es el concepto que vamos a terminar de construir el viernes, tiene que ver con realizar ese proceso. Calcular la integral implica ir aproximando por tramos constantes esa curva e ir calculando los acumuladitos parciales que me deje esa aproximación a medida que la voy refinando. Si eventualmente puedo refinar eso hacia el infinito y ese límite existe, entonces existe la integral. Y la integral es definida, es la herramienta que me permite calcular el acumulado total en forma exacta y no aproximada. Bueno, eso es lo que vamos a discutir el viernes. Para eso vamos a tener que darnos, algunos conceptos o herramientas, definiciones auxiliares, pero esa es la idea. Retengan esta idea y no los molesto más, y no las molesto más. El cálculo integral propone refinar el caso cuasi simple y tratar de ver si ese refinamiento converge, es decir, puedo hacerlo en forma infinita y ese límite existe. Si ese límite existe, entonces tenemos la integral y puedo calcular para cualquiera sea el caso el acumulado total independientemente de cuán compleja sea la función velocidad. Bueno, acá quedamos. Gracias, profe. De nada. Nos vemos el viernes. Recuerden que tratemos de estar, bueno, el viernes no, pero en general 18:15, a las 19, 18:45, 18:50 ya no voy a dar la admisión porque no voy a estar prestando atención, así que discúlpenme, pero así es la cosa. Profe, Sí. ¿las diapositivas están subidas? La vamos a subir a la brevedad. La idea es, generalmente van a estar un poquito después de las clases, pero es muy similar al desarrollo del libro, y si no están las clases grabadas, o hay clases grabadas no sincrónicas, sino están los temas también grabados, por las dudas que no puedan estar antes. Yo sé que algunos prefieren tenerla, o algunas prefieren tenerla antes para ir haciendo las anotaciones directamente sobre la diapositiva, pero como la estamos usando los tres profesores a las transparencias, para tratar de darle la mayor coherencia y homogeneidad posible, para que ustedes puedan ir y venir de última en las distintas clases, bueno, eso tiene su costo, porque cada uno le va cambiando una cosita y no llegamos por ahí a tenerlas siempre listas. Pero sí, van a estar seguro al día después. ¿De acuerdo? Gracias. De nada. Yo mañana ya subo la clase grabada y nada más. Por ahora, espero que se haya entendido y que vamos a ir por este camino. Profe, ¿te paso una Sí. preguntita cortita con Sí, respecto a dale. lo que hablaste recién?
Sí. Sería mal si yo pensara, porque vos, por ejemplo, cuando marcaste la recta constante de las velocidades recién Sí. en el gráfico, yo no me las imagino como, por ejemplo, una representación burda dijiste, pero yo no me la imagino en el 20, sino que me la imagino en un número negativo y no pegada a la gráfica cuando decrece. Ah, no, pero ojo. Que la velocidad sea decreciente es una confusión interesante. Que la velocidad sea decreciente no quiere decir que la función decrezca. Que la velocidad sea decreciente y positiva, lo que quiere decir, si voy en auto, es que yo iba yendo a 120 km por hora y ahora estoy yendo a 100 km por hora. ¿Te das cuenta? Yo sigo avanzando en el mismo sentido, pero estoy avanzando en forma más lenta. ¿Te das cuenta? Una velocidad decreciente pero positiva implica que el proceso sigue aumentando, que la función incógnita sigue siendo creciente. Pero ¿qué ha pasado? Está creciendo ahora a menos velocidad. ¿Está bien? Sí. Ese es el asunto con las velocidades positivas pero decrecientes. Lo que está pasando es que la derivada segunda, que es la aceleración, es negativa. Por eso yo voy 120 y bajo a 100, la aceleración empieza a ser negativa. ¿Qué estoy haciendo? Y claro, estoy levantando el pie del acelerador. Pero yo sigo avanzando en la misma dirección y sentido. Está perfecto. Gracias, profe. De nada. Bueno, chicos, chicas, nos vemos el viernes. ¿De acuerdo? Gracias, profe. Nos vemos. Nos vemos, profe. Chao. Gracias.